Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora vamos ante ti, Señor, nuevamente pidiendo tu dirección, pidiendo de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz y, Señor, poder aprender más de ti. Ayúdanos a ser fieles en todo momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué significa ser cristiano? Si yo preguntase esa pregunta, yo creo que muchos contestaríamos lo que siempre hemos contestado: es ser un discípulo, es ser un siervo, es ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que normalmente se responde cuando nosotros decimos que es un cristiano. Y yo quisiera en esta hora que nosotros pudiéramos estudiar realmente lo que es ser un cristiano. En el libro de Romanos, nosotros recordamos a Pablo. Pablo tenía un deseo enorme de ir a Roma, porque él quería ir a predicar el Evangelio, quería predicar sobre el Mesías en Roma. En Roma ya había unos creyentes ahí mismo, incluso había judíos viviendo en Roma. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque si nosotros empezamos a leer en el Romanos capítulo 1, nosotros nos encontramos que en Romanos capítulo 1 nos muestra el deseo que Pablo tenía de ir a Roma, pero también nos dice el poder del Evangelio que él estaba experimentando y que quería ir a predicarlo a todos aquellos que estaban en Roma. Pero había un problema, que los romanos, en vez de adorar al Creador, estaban adorando a la creación y se habían alejado de la verdad. Y se habían alejado y empezaron a adorar a los animales, al sol, a la luna, a todo lo que era la creación en vez de al Creador. En el capítulo 2 también nos habla de que el justo juicio de Dios, que el Señor iba a traer todas las cosas a juicio, pero también nos habla de los judíos y la ley. Había un grupo de judíos en Roma que ellos creían que con guardar la ley iban a ser salvos. Pero Pablo tenía como propósito presentarle a ellos y a los romanos que conocieran a Cristo y conocieran su justicia, porque la justicia es la que nos llevaría a la justificación por la fe, no por obras, sino por gracia. Ahora, hay un lugar de las obras dentro de la gracia, porque dice, muéstrame tu fe sin obras, y dice, y es una fe que muerta, o muéstrame tus obras sin fe, y pues no tiene ningún valor. Las obras tienen una relación estrecha con el plan de salvación. Pero vamos a ver ahí en Romanos capítulo 3, y vamos a ver el versículo 10 al 12. En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, nos habla de lo que muchos de nosotros estamos experimentando. Hoy día estamos en un tiempo alarmante. Las profecías se están cumpliendo, los acontecimientos que estamos viendo. Ahora, nosotros damos un mensaje de alarma. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de amor, pero a la misma vez es un mensaje de alarma. ¿Por qué? Porque nos da la salvación, pero también nos dice que si no aceptamos la salvación, nos vamos ¿a qué? A perder. Entonces es un mensaje de alarma. Ahora, como ministros del Evangelio, que todos nosotros somos, a veces fallamos en algo. A veces fallamos en hacer el Evangelio práctico. Por ejemplo, sabemos los cómo, o a dónde, o el por qué, pero a veces fallamos en explicarlo en una forma sencilla de decir cómo nosotros podemos permitir que Cristo more en mi corazón. ¿Cómo yo puedo dejarle a Él que tome posesión de mí? ¿Cómo yo puedo escuchar su evangelio y hacerlo el evangelio mío? A veces fallamos en hacer el evangelio en una forma práctica, sino que a veces lo decimos solamente de ¿qué? De conocimiento, de lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero a veces fallamos en eso. Pero el Señor nos dice en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, recuerden que Pablo tenía como propósito presentar al Mesías a los romanos y su justicia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este versículo pinta la humanidad como una humanidad que perdida. O sea, no hay ningún justo, no hay ninguno que busque, no hay ninguno bueno. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios, porque falta el conocimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque no existe nada en la carne que nos pueda mover a obtener lo que el Señor desea darnos a nosotros. Pero necesitamos un poder mucho mayor para que nosotros podamos ser movidos, para nosotros responder al llamado de nuestro Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios se nos dejó, para que nosotros pudiésemos escuchar la voz de Dios y que podamos responder a su llamado. Hay un problema muy grande hoy en día dentro del cristianismo. Y el problema es que muchos creen que con solamente tener un conocimiento, un asentamiento de la verdad, constituye la justicia. ¿Cierto o no? ¿Sí me entendieron lo que quise decir? O sea, muchos actuamos o nos creemos cristianos porque creemos que con solamente conocer la verdad o tener un asentamiento de la verdad, eso constituye la justicia, la gracia y el perdón de nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros no vivimos la gracia, la justicia, el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas? Solamente el Evangelio viene a ser ¿qué? Algo que es letra, pero no es vida. ¿Me están siguiendo? Ese es el mayor problema que yo miro dentro del cristianismo y que muchos de nosotros hemos experimentado por tiempo atrás. Nuestro Dios desea que nosotros vivamos el Evangelio, que nosotros experimentemos el Evangelio. Ahora, ¿qué es la justicia? Miren Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, en nosotros no hay algo bueno, no hay justicia. Estamos perdidos, necesitamos un Salvador, necesitamos un poder mucho mayor que podemos encontrar en este mundo para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué es justicia? La Lengua Academia o la Real Academia Española la define en esta forma: justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecumenidad, objetividad, honradez, honestidad, probidad y razón. Eso es lo que significa justicia. En el lenguaje original de la palabra de Dios, en el hebreo y en el griego, se nos dice que se refiere al comportamiento moral que se ajusta a la ley de Dios. O sea, hacer lo correcto. Eso es lo que significa la justicia en el diccionario y en el original, en el hebreo y en el griego. Y hay una cita que yo encontré que realmente resume todo este significado de la justicia. Mire lo que dice: la justicia es la esencia de toda justicia, es lealtad a nuestro Redentor. Hacer lo correcto porque es correcto. ¿Lo entendemos esta cita? O sea, la justicia significa hacer lo correcto porque es lo correcto. Eso es lo que significa la justicia. Es una condición aceptable a Dios cuando nosotros nos acoplamos
o ajustamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos conforme a la ley de Dios, conforme a su palabra. ¿Alguna pregunta? ¿O está quedando claro hasta ahorita? Ahora, vamos a abrir 1 Juan capítulo 3, versículo 7. 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Estamos hablando acerca de la justicia y estamos tocando el tema de qué significa ser cristiano. En 1 Juan capítulo 3, versículo 7, nos da una pista, algo que es de suma importancia que prestemos atención. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Es justo, como Él es justo. ¿Quién es justo? Pero también aquí nos dice que el que hace justicia también será justo. Ahora, acabamos de ver en la palabra de Dios que justo no hay ninguno, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice que si nosotros empezamos a hacer justicia, nuestro Salvador en cierto momento nos llevará y nos llamará justos. Porque el único que nos puede llamar justos es nuestro Salvador. Nosotros no podemos decir que somos justos, porque al decir que somos justos estaríamos mintiendo, porque la palabra de Dios dice que justo no hay ninguno. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el que hace la justicia es justo como Él es justo. ¿Qué significa hacer? Hacer significa saber, aprender, guardar, vivir, seguir. Veamos lo que es justicia. Sabemos que la justicia es nuestro Salvador. Amén. Pero veamos en Salmo 119, versículo 172. Noten, aquí dice, el que hace justicia será justo. Salmo 119, 172, aquí nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son, ¿qué cosa? Justicia. El que hace justicia será justo como nuestro Salvador es justo. El hacer significa guardar, aprender, vivir, seguir, ¿qué cosa? Sus mandamientos, su palabra. Eso es lo que significa hacer justicia. Todo cristiano tiene que vivir la palabra de Dios y principalmente sus mandamientos. El hacer, seguir, vivir, guardar. Ahora, los mandamientos no nos salvan, sino que es que la gracia y la justicia de nuestro Salvador. Por eso Él desea que nosotros vivamos la justicia, que hagamos la justicia, porque la justicia entonces morará nuestro Salvador en nuestros corazones y nos dará el deseo de hacer su justicia. Si nosotros hacemos o guardamos los mandamientos de Dios, hay una bendición maravillosa. Miren lo que dice Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue ¿qué? Justicia. ¿No es maravillosa la bendición para todo aquel que hace justicia? O sea, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra. ¿No es maravilloso? Porque Él dice, Él amará al que sigue justicia.
Esa maravillosa bendición que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros recordamos, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:30 que Él ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué cosa? Y redención. Ahí está el plan de salvación, ahí está resumido en este versículo. Porque Él nos ha hecho de Dios sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? ¿Dónde podemos aprender de la mente de nuestro Dios? En su palabra. Él nos ha hecho sabiduría, justificación que nos da ¿qué? La gracia, nos da el perdón, nos hace correctos, nos santifica y nos redime en nuestra vida. Ahí está resumido el plan de salvación en este versículo. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Podríamos decir que es todo aquel que sigue, ¿qué cosa? La justicia. Cuando usted le pregunte que si usted es cristiano, usted puede decirle a la persona, bueno, ¿usted sabe lo que es ser un cristiano? Y le van a responder la forma que todos responden, bueno, es un seguidor de Cristo. Pero usted puede decirle, ¿puedo mostrarles aún una cosa más profunda de lo que quiere decir ser cristiano? El ser cristiano es el que sigue la justicia. Y la justicia es guardar sus mandamientos, pero aún todavía va más profundo. Miren lo que dice Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadores ¿de qué? De verdad. Todo cristiano es un guardador ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más es la verdad? Y cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará ¿a qué? A toda la verdad. La palabra de Dios es lumbrera y camino, que la cual es ¿qué? Verdad. Su palabra es verdad. Pero miren lo que dice Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. Noten, nosotros como cristianos tenemos que seguir ¿a qué? La justicia, que es Cristo, y necesitamos empezar a hacer, vivir, seguir, obedecer, observar la justicia, que es su ley. Y aquí nos vuelve a reafirmar que su ley es ¿qué cosa? La verdad es justicia. Todo cristiano es aquel que sigue la justicia de Dios, que es su verdad y que es su mandamiento, su ley, su palabra. Ahora, acabamos de leer que todos los justos entrarán por las puertas. ¿Cuáles puertas? Note lo que dice Apocalipsis 22:14. Y aquí puse dos versiones, las dos versiones más antiguas, porque casi todos tenemos la versión Reina Valera de 1960. Pero yo puse aquí la Reina Valera de 1909 y la versión de 1569. Y en estas dos versiones, y en inglés y en el original, dice que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. O sea, los justos que guardan los mandamientos de Dios, la verdad del Señor, son los que entrarán ¿a dónde? Por las puertas de Dios, de la ciudad de Dios. Todo cristiano tendrá que vivir en justicia. Tendrá que seguir la justicia. Tendrá que obedecer los mandamientos y guardará la verdad de su palabra, la verdad de todo lo que el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Ahora, hay un problema. ¿Ustedes recuerdan Jeremías 13:23? ¿Qué dice Jeremías 13:23? ¿Alguien se lo sabe?
Si no, vamos a leerlo. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. El problema es que nosotros fallamos. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos un poder mayor que el único que lo puede ofrecer es nuestro Salvador. Cuando nosotros vamos a la justicia y decidimos seguir la justicia, hacer la justicia, guardar la verdad, guardar sus mandamientos, entonces nuestro Dios nos da el poder para que nosotros podamos ser transformados de carne a espíritu. Ya no vivir en la carne, sino vivir ahora en el espíritu, siguiendo su justicia. Nosotros fallamos, pero Dios nos rescata. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser justo? ¿Cómo puedo yo ser justo? Porque nosotros vimos que hay que hacer la justicia, hay que seguir la justicia, hay que guardar los mandamientos, hay que seguir la verdad. Ahora, ¿cómo yo puedo ser justo? Porque eso es lo que a veces fallamos nosotros. Decimos, es que hay que seguir la justicia. Es que hay que hacer la justicia, hay que guardar la justicia, pero nunca explicamos cómo podemos obtener la justicia. Porque es muy bonito decir solamente entrégate, pero nunca les decimos a la gente cómo poder entregarse. O sea, damos el sonido de alarma, pero nunca enseñamos a la gente cómo poder entregarse a Dios. Cómo seguir la justicia. ¿Cierto o no? Lo más fácil es decir, entrega tu vida a Dios. ¿Pero cómo? Si en mí no hay nada que me mueva para poder entregarme a Dios. ¿Cómo me entrego a Dios? Necesito una ayuda, necesito una solución de cómo yo tengo que entregarme a Dios. ¿Cierto o no? Ahí fallamos muchos predicadores, muchos maestros, muchos líderes, en la cual fallamos en no dar o no hacer el evangelio práctico para que podamos entender nosotros la voluntad, el amor, la misericordia, la justicia de nuestro Dios. Por eso, la falta de compromiso que existe hoy día en muchos cristianos. Porque no estoy hablando a los de afuera, estoy hablando a los que estamos aquí y los que van a escuchar por el internet. Dentro de la iglesia falta compromiso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de cómo podemos obtener las bendiciones que nuestro Dios nos da. ¿Cómo yo puedo ser justo? Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser justo? Pidiéndole al Señor. Vamos a ver cómo nosotros podemos ser justos. Mire Romanos 3, 22 y 24. En Romanos 3, 22 y 24, y aquí puse la versión 1909 y de 1569, porque en el Reina Valera lo tradujeron diferente. En inglés está correcto, en el original está correcto, pero fíjense lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo yo puedo ser justo? O déjeme cambiar la pregunta. ¿Cómo yo puedo hacer justicia? Porque justo no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a hacer la justicia, seguir la justicia, obedecer la verdad y obedecer sus mandamientos? Miren lo que dice Romanos 3, 22 y 24. Dice, la justicia de Dios por la fe ¿de qué? De Jesucristo. En la Reina Valera le pusieron la fe en Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué esa palabrita le cambiaron y cambia todo el concepto. Pero en las versiones más antiguas y en el original dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Noten el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos dice que nosotros podemos empezar a hacer justicia cuando entendemos que es solamente a través de la fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo había pensado que es la fe en Cristo. La mayoría dice, solamente ten fe en Él. Pero déjeme decirle que la fe va siempre en crecimiento. Iniciamos la fe en Cristo, seguimos con Cristo, pero llega un momento en que esa fe es transformada a la fe de Cristo. Y eso es lo que nos salva, lo que nos da el poder, las fuerzas para nosotros seguir la verdad y seguir sus mandamientos, guardándolos. ¿Por qué? Porque ya no es tu fe, sino ahora es la fe de ¿quién? De Cristo. Vamos a ir entendiendo cómo podemos hacer esa fe nuestra. La fe que Él tuvo. Miren otro versículo. Este sí lo pusieron bien en la Reina Valera. Esa es la fe que obra. Esa es la fe que obra por amor. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero mire Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Notaron? ¿Cuál era el problema de los romanos, de los judíos en Roma? Que creían que guardar la ley de Dios los hacía justo y creían que con el simple asentamiento de la verdad tenían la justicia. Ellos creían que se iban a salvar por las obras de la ley. Ahora, pero nosotros somos salvos ¿a través de qué? De la fe de Jesucristo. Seguimos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados, para ser justificados por la fe de Cristo nuevamente, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, el justo guarda los mandamientos y guarda la verdad. No nos olvidemos de eso. Pero nosotros somos salvos y obedecemos a Dios a través de ¿qué? De la fe de Jesucristo. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Qué es lo que Pablo quería decirle a los romanos? Mostrarles a Cristo y mostrar su justicia, su justificación por la fe. Es como decir, aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Exactamente, esto es lo que nos está queriendo decir. Aprendamos de Él porque tenemos que ver la fe que tuvo Cristo para que esa fe también sea nuestra fe. ¿No es maravilloso? El Señor dice, no te preocupes. Fíjense, está diciendo, no te preocupes, ¿quieres ser victorioso? Ten mi fe. ¿Quieres hacer? Mírame a mí. Miren Gálatas 3, 22. Ejemplos he dado, ejemplos he dejado, ejemplos he dado, para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. Eso es lo que Pablo decía. Ahora, ¿por qué? Porque él entendió que no era con el poder humano, no era con lo que nosotros podamos hacer, sino que era a través de la fe de ¿quién? De Cristo. Miren lo que dice Gálatas 3, versículo 22 y 24. También puse nuevamente las versiones más antiguas, en la cual dice, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos ¿a quién? A Cristo,
para que fuésemos justificados por la fe. Notan ahí, la obediencia a la ley de Dios es el resultado de ser justificados y tener la fe de Jesucristo. Fíjese que aquí en el capítulo 3 de Gálatas, el verso 6, dice, como Abraham creyó a Dios. Entonces Jesús creyó también a Dios y le fue, y él, por eso dice que lo miremos a él, y le fue contado por justicia. Si no creemos en él, entonces ¿cómo va a poder ser? O sea, si nosotros no conocemos lo que es la justicia de Dios, pues nunca vamos a poder obtener ¿qué? La fe de nuestro Salvador. Y no vamos a poder vencer lo que él venció. Exactamente. ¿Por qué? Porque el justo sigue la justicia, hace la justicia. ¿Qué es la justicia? Sus mandamientos. Son todos aquellos que siguen y guardan ¿qué? La verdad. Yo creo que eso está más profundo. O sea, va más profundo porque solamente estoy tocando la superficie. Porque si nosotros nos pudiéramos explicar cada uno de estos textos y ir más profundo, podríamos, pues yo creo que podríamos hacer vigilias y vigilias y no nos acabaríamos el tiempo. ¿Por qué? Porque es tan profunda la sabiduría de nuestro Salvador mostrada a través de su palabra, que por eso el Señor dijo, escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras. El problema de hoy día es que el cristiano solamente lee la Biblia ¿de qué? De corridito. A veces no sabe ni leer. No presta atención a la palabra de Dios. Si no presta atención a la palabra de Dios escrita, mucho menos va a prestar atención a la voz de Dios. Miren ahí Apocalipsis 14:12, muchos de nosotros lo conocemos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Ese verso es el que tenía, pero hay unas versiones que dicen lo mismo, la fe en Jesús. Y no es la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. La fe de Jesús. Fíjense cómo Dios nos ha dejado todo esto. Dios no se equivoca. Dios permite que las cosas sucedan por algo. Él desea que nosotros escudriñemos las Escrituras. Aún cuando nosotros vemos que se ha quitado se ha quitado el de y se ha puesto el en, nosotros tenemos que explicar la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a escudriñarla. Tenemos que ser guardadores de la verdad. Tenemos que dar una respuesta a nuestra esperanza. Tenemos que seguir la verdad y ser fiel a sus mandamientos, a su palabra, viviendo en la justicia de nuestro Salvador. Por eso la fe de Jesús nos capacita para que nosotros seamos fieles. Miren lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Lo que estábamos ustedes mencionando en este momento. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Déjenme aclararles algo. En todos los textos que nosotros leímos de Gálatas, nos habla de que nosotros tenemos que creer. El texto de Romanos 3, 22 y 24 nos dice, el que cree. Necesitamos creer. ¿Qué significa creer? Miren lo que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, esto es lo que significa creer. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, el creer no es solamente decir, yo creo. ¿Me están siguiendo? Todo cristiano que cree en su Salvador es el que hace las mismas obras que Cristo hizo y nos ha mostrado y nos ha dejado como ejemplo. quiere decir que no me llega a la altura. Miren ahí las obras del Señor, muchas hizo, pero quiero recalcar una. ¿Por qué? Porque el Señor desea mostrar su justicia y que nosotros tengamos la fe de Jesús. Mire, si guardareis mis mandamientos, Juan 15:10, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué obra hizo nuestro Mesías aquí en la tierra? Fue obediente ¿a qué? A sus mandamientos. Siguió la justicia. Hizo justicia. Y permaneció en su Padre. Permaneció en su amor. Esa fe que Cristo tuvo hacia el Padre, esa es la que nosotros tenemos que tener ahora, en tener la fe de Jesús en nuestras vidas. ¿Puedo leer un verso? Claro. Está en 1 de Pedro 2, capítulo 2 y el verso 21-22 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, y esto no retornaba, el 23, maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Uh-huh. Esto lo estudiamos el sábado pasado, ¿no? Que el Señor desea, o lo hemos estudiado en los últimos 3, 4 temas, de que el propósito de Dios es de que nosotros dejemos de ¿qué? De pecar. Por eso Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros vayamos a Él para recibir su justicia, su gracia y ser perdonados, pero también ser llenos de su poder para dejar de pecar. Y solamente se puede llevar a cabo cuando nosotros seguimos la justicia que es nuestro Salvador. Ahora, la forma en que Él nos permite que nosotros seamos victoriosos sobre el diablo es a través de ¿qué? De su justicia, a través de que nosotros creamos en Él y tengamos la fe de Jesucristo. Es que Sí. Jesús nunca confió en lo que él pensaba. Él siguió por lo que el Padre le enseñó y por el Padre le mostró. Él no usó, dice que nada, porque cuando estamos en un conflicto donde usamos nuestros sentidos o nuestros pensamientos, vamos a destruir la obra de Dios en nosotros. Y Jesús no, para vencer a Satanás, Él se mantuvo firme a la voluntad del Padre. Dice, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Él fue obediente a su Padre y Él desea que nosotros seamos obedientes de la misma forma. Ahora, nuestro Mesías nos ha dejado ejemplo para que nosotros le sigamos. Ejemplo os he dado para que no pequéis más. Ejemplo os he dado para que seáis leales. Ejemplo os he dado para que guardéis mi verdad, para que hagáis justicia, para que yo os pueda llamar los justos. El Señor nos ha dejado su fe como ejemplo para que nosotros podamos confiar plenamente y solamente en Él, que así como Él nos dejó el ejemplo, nosotros también podemos ser victoriosos. Hay 2 cosas que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir. Dice el Señor, hay que vivir solamente 2 cosas la palabra de Dios menciona. ¿Ustedes recuerdan cuál es una? O sea, la palabra de Dios dice que hay que vivir. El justo por la fe. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Otra? Solamente hay 2 que yo he encontrado. No sé si hay otra. Si alguien conoce otra, pues bueno, compártanla. Pero ¿cuál es la otra? Que dice el Señor, por esto vivirás, de esta forma tú vivirás. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir en fe. ¿En cuál fe? En la de Cristo. Por ejemplo, porque Él nos ha dejado ejemplo. Ahora estamos aprendiendo de la fe de Cristo y vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Cómo nosotros obtenemos esa fe? El obtener esa fe es creer. Creer, acabamos de ver que es ¿qué? Hacer lo que Él hizo. Él fue
fiel a su padre, obedeció sus mandamientos y siguió la verdad. Él dice que su evangelio no era su evangelio, sino era el del Padre. Dice que él no habló palabras que no fuesen las que le enseñó el Padre. O sea, él estaba sujeto al Padre. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar sujetos ¿a quién? A su Hijo, a su palabra y a su verdad. ¿Cuál es la segunda cosa que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir? Dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Ahí nos muestra la fe que tuvo Cristo, nuestro Mesías, que tuvo la fe en su Padre, confió en su Padre y vivió conforme a su palabra. Ese ejemplo nos lo ha dado nosotros para que tengamos fe en Él, creyendo en Él, porque así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Así como Él tuvo victoria, nosotros también podemos obtener la victoria. Así como Él siguió los pasos de su Padre, sus mandamientos, nosotros también podemos seguir los mandamientos, la verdad que Él nos ha dejado en su palabra. Eso significa tener la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo es tener una certeza, vivir conforme a su palabra, a sus mandamientos. La fe de Jesucristo es, déjenme, aquí lo tengo, es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia. ¿Escucharon? La fe de Jesús es la fe en Cristo de que Él nos puede salvar amplia, completa y total. Esa es la fe de Jesús. ¿Y por qué la fe de Jesús? ¿Cómo nosotros obtenemos la fe de Jesús? La salvación viene cuando nosotros lo resolvemos completamente en ser fiel a nuestro Dios y vivir su palabra, hacer su palabra, seguir su palabra y guardar sus mandamientos. Eso es lo que hemos estado viendo. Y el sello de Dios nunca será puesto en hombres que no han decidido resueltamente seguir la justicia de Dios, en que no han abandonado sus pecados. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque así como Él tuvo la fe en su Padre, nosotros tenemos que tener la fe, la certeza de que Él nos puede salvar porque Él cumple todas sus promesas. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, el justo por la fe vivirá. Y la fe de Jesucristo es la que nosotros necesitamos. El que cree, el que hace la justicia, el que sigue la justicia, que es guardar su palabra, guardar su verdad, guardar sus mandamientos. Él es el que en un punto dado, que nosotros no sabemos cuándo, Él nos llamará justos, porque nosotros no podemos ser justos de ninguna forma. Todas nuestras obras son trapos ¿de qué? De inmundicia. Necesitamos crecer en la fe de Jesucristo. Hay un verso que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. El que cree en mí, aún muerto vivirá. No me acuerdo dónde está. Lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros vayamos al descanso, viviremos. Las obras quedan con ellos. Sí, hermano. Este estudio prácticamente, hermano, derrumba esa base de esa institución religiosa más grande y pagana que existe, porque es la base de la fe en Cristo, y ellos lo asumen a una institución.
la fe de Cristo y en Cristo es la base del cristiano, como usted bien dice al principio. Se me vino ahorita en Mateo 16, 18 lo que es la base de la creencia de ellos, en decir que son la iglesia verdadera. Dice a partir del 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. exacto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca era él mismo, Cristo, o sea, sobre esa fe, sobre la fe de Pedro. Esa es la edificación de la iglesia de Cristo realmente, no como institución religiosa, sino la iglesia espiritual. Así es, ¿por qué? Porque Pedro declaró quién era él, el Salvador, y dijo: sobre eso, sobre ese fundamento estará formada ¿qué? Mi iglesia. Miren lo que la iglesia es, ese fundamento. ¿Qué es lo que resalta en el fundamento que Cristo estableció como su iglesia, que es Él mismo, en el cual nosotros tenemos que tener la fe en Él, la fe de Jesús, para que nosotros podamos ser victoriosos? Miren 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3:15. ¿Usted tenía otro texto, hermana, ahí? Sí, el que de Juan 11, 25, 26. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Notaron eso? ¿Qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Y cómo concluye el texto? ¿Crees esto? ¿Crees qué? En la fe de Jesús, que Él te puede salvar ampliamente, completamente, totalmente, en el cual te puede dar victoria sobre todo pecado, te puede dar victoria sobre todas las cosas que el diablo ponga delante de ti. ¿Tú crees realmente que Él te puede dar la victoria y la salvación? Ese es el punto. El que cree es el que hace que el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Él confió plenamente en su Padre, Él siguió los mandamientos de su Padre, permaneció en su amor, así como Él quiere que nosotros le permitamos a Él tomar posesión de nuestra vida, que nosotros seamos fieles a Él y que moremos en el mismo amor que Él moró junto con su Padre. Ahora, esa es la fe de Jesús que nosotros necesitamos tener. Confiar plenamente en Él, hacer su justicia, vivir conforme a su palabra, vivir guardando sus mandamientos. Miren lo que aquí nuestro hermano Hugo declaró, de lo que él, en Jesucristo, en el Mesías, iba a ser establecida su iglesia, y la iglesia de Jesucristo. Miren lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. El justo guardará ¿qué? La verdad. Hará la verdad. ¿Perdón? ¿Primera de qué? Primera de Timoteo 3:15. Ahora, como dice nuestro hermano Hugo, todo este estudio que hemos tenido hoy día tumba todo argumento. ¿Por qué? Porque el Señor es claro en su palabra. Nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros es a través de sus méritos.
en el cual podemos ser victoriosos. Es a través de sus méritos que podemos tener vida. Es a través de sus méritos que podemos tener victoria. Si nosotros no entendemos eso, vamos a tratar de hacer otras cosas para tratar de estar bien con Dios, cuando el Señor ha puesto su plan de salvación tan sencilla, en el cual podamos confiar en sus méritos. Por eso dice Apocalipsis, dice que había un incienso, y en el incienso se elevaban las oraciones de los justos con el incienso. ¿Y qué es lo que representaba el incienso? Los méritos de Cristo Jesús. Cuando nosotros confiamos en los méritos de Cristo Jesús, el humo, o sea, el humo del incienso, cuando sube el humo del incienso junto con las oraciones de los justos, nosotros estamos declarando que nosotros tenemos la fe de Jesucristo porque confiamos en sus méritos, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo, por sus méritos, por su sacrificio. Porque usted puede tener la fe en Jesús, como mucha gente dice, es que usted no sabe que yo tengo mucha fe, pero no siguen la verdad, no guardan los mandamientos y no siguen el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice en San Juan 14, ¿verdad? A ejemplo os he dado. Así es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que leímos en Juan 14:12? Ejemplo os he dado. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano no solamente es un discípulo, un siervo, un seguidor de Cristo, pero es un guardador de la verdad. Y es un ¿qué? Un hacedor leal de los mandamientos de nuestro Dios. Porque he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, que nunca ha dejado a su pueblo sin profecía. ¿Por qué? Para que el pueblo sepa antes de que sucedan las cosas. El pueblo sepa para que cuando vean que suceda, crean en Él, confíen en Él y tengan la fe de Jesús. Hermanos, eso es lo que significa ser cristiano. Él es el que nos puede dar la victoria. Él es el que nos puede dar el poder. Él es el que nos puede dar todo lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de sus méritos que Él ha hecho por cada uno de nosotros, nosotros podemos confiar plenamente, ampliamente, de que Él nos puede rescatar, nos puede perdonar y nos puede salvar. Eso es la fe de Jesús. Dios quiere y que nosotros podamos hacer, vivir, seguir su justicia, su verdad, creciendo día a día en la fe de Jesucristo, porque el tiempo se está acabando.